Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo video a cargo del área de alergología clínica. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre tratamiento de alergia ocular. En esta ocasión conté con la asesoría para el desarrollo de la charla de la doctora Susana Díez. Y antes de comenzar quiero agradecer también al doctor Ricardo Cardona y a la doctora Iris Castelblanco por sus sugerencias para la realización de esta presentación. Este es el derrotero de la charla. Inicialmente vamos a dar la definición de alergia ocular. Posteriormente, de manera rápida, vamos a hablar sobre la epidemiología, fisiopatología, la clasificación de las enfermedades oculares alérgicas y finalmente vamos a adentrarnos en el tratamiento de la alergia ocular. La alergia ocular se define como un grupo de condiciones inflamatorias oculares heterogéneas que son mediadas por la activación de los mastocitos y que afectan la conjuntiva, los párpados y la córnea. En cuanto a la epidemiología, hasta un tercio de la población mundial se ha observado que tiene enfermedades alérgicas y de todas estas personas aproximadamente el 40-60% tienen compromiso ocular. En Estados Unidos, la enfermedad alérgica ocular tiene una incidencia de aproximadamente el 10 al 36%. Y en una cohorte grande que se realizó en Europa, se observó que de los pacientes con enfermedad alérgica ocular, el 55% tenía conjuntivitis alérgica estacional, el 18% padecían conjuntivitis alérgica perenne y un 9% estaban afectados por queratoconjuntivitis vernal. En cuanto a la fisiopatología, todo parte de un individuo que está genéticamente predispuesto y cuando se expone a alergenos como granos de polen, ácaros, epitelio de animales y esporas de hongos, ocurre la respuesta alérgica. Esta respuesta se divide en dos fases. Hay una fase aguda que dura minutos y se caracteriza por la liberación de mediadores preformados a partir del mastocito. Y está también una fase tardía que tiene una duración de 6 a 72 horas y se caracteriza porque ocurre liberación de quimioquinas y hay infiltración de otras células que son protagonistas en la alergia ocular como son los eosinófilos, los basófilos, neutrófilos y macrófagos. En cuanto a la clasificación, el documento Consenso en Alergia Ocular recomienda dividir las enfermedades de la superficie ocular en dos: en alergia ocular y enfermedades oculares que son causadas por hipersensibilidad no alérgica. Dentro de la alergia ocular, esta se puede dividir como la mediada por IgE y la no mediada por IgE. Dentro de la mediada por IgE está incluida la conjuntivitis alérgica estacional, la conjuntivitis alérgica perenne, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica. Y dentro de la que no es mediada por IgE está la blefaroconjuntivitis de contacto, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica. Mientras que dentro de las enfermedades oculares que son mediadas por una hipersensibilidad no alérgica se incluyen la conjuntivitis gigante papilar, la conjuntivitis irritativa y la blefaroconjuntivitis irritativa, entre otras. La conjuntivitis alérgica también se puede dividir de acuerdo al tiempo de los síntomas y a la gravedad de estos. Entonces puede ser clasificada en una conjuntivitis intermitente, que es aquella que dura menos de 4 días a la semana, o que hay una afectación menor a 4 semanas consecutivas. Mientras que la conjuntivitis alérgica persistente es aquella que hay una afectación mayor de 4 días por semana y más de 4 semanas consecutivas. De acuerdo a la gravedad, esta puede ser dividida en leve, moderada y grave. Para la leve, entonces, los signos y síntomas no son molestos para el paciente o no afectan pues su calidad de vida. No hay efecto sobre la calidad visual, no hay interferencia en las actividades escolares o del trabajo y no hay dificultades en las actividades de la vida diaria como leer o en las actividades deportivas. En la conjuntivitis moderada deben estar presentes de 1 a 3 puntos de estos: que los signos y síntomas sean molestos, que haya efectos sobre la calidad visual, que haya interferencia con las actividades escolares o del trabajo, o que haya dificultades en las actividades de la vida diaria, en la lectura o en los deportes. Y en la grave están afectados esos 4 puntos.
En el año 2015, La Rosa propuso una nueva clasificación que aún no ha sido validada. En esta nueva clasificación, él propone tres términos, y son la conjuntivitis alérgica, que en ella se incluirían la conjuntivitis alérgica estacional y la conjuntivitis alérgica perenne. Está también el otro término que sería la conjuntivitis multifactorial, que en ella se incluirían la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica. Y como conjuntivitis traumática ahí quedaría incluida la conjuntivitis gigante papilar. Entonces ahora vamos a desarrollar y hablar aspectos en cuanto a signos clínicos de estas diferentes enfermedades. Entonces está la conjuntivitis alérgica, como les mencioné ahorita, puede ser estacional o perenne. Dentro de los síntomas, el síntoma cardinal es el prurito y la secreción que ocurre es usualmente mucosa. Dentro de los signos podemos encontrar edema palpebral, quemosis e inyección conjuntival. En la queratoconjuntivitis vernal, esta se caracteriza porque el prurito es intenso, el paciente tiene sensación de cuerpo extraño y fotofobia. Además presentan lagrimeo y la secreción es fibrinoide blanquecina. Al examen físico podemos encontrar papilas tarsales y también limbales. Y también pueden encontrarse al examen físico nódulos de Trantas y se caracteriza porque predomina en el sexo masculino. La queratoconjuntivitis atópica, por su parte, se caracteriza por presentar prurito, lagrimeo, se asocia con blefaritis crónica y también puede haber una secreción mucosa. Al examen físico encontramos eczema palpebral e inyección conjuntival y predomina especialmente en la edad adulta. La conjuntivitis papilar gigante se caracteriza porque el prurito es leve, hay sensación de cuerpo extraño y la secreción también es mucosa. Al examen físico podemos encontrar las papilas tarsales y como un dato clave esto se relaciona con el uso de lentes de contacto, prótesis oculares y con suturas. Acá les dejo un cuadro donde se resumen los hallazgos clínicos y del laboratorio de cada una de las entidades que acabé de mencionar. Ahora sí, pasemos a hablar del tratamiento. Los objetivos primordiales del tratamiento de la conjuntivitis alérgica es primero lograr una reducción de los síntomas, signos y evitar las secuelas a largo plazo. Esto es lograr mejoría en la hiperemia, en el prurito, en el lagrimeo, en la visión borrosa, la quemosis y el edema palpebral. Y con esto finalmente traducirse en una mejoría de la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento se divide entonces en un tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico lo más importante es minimizar el contacto de los alérgenos con la superficie ocular. Otros aspectos que se pueden utilizar son las compresas frías. Se ha visto que estas son útiles para mejorar el prurito. Y los lubricantes oculares, que ellos actúan generando una dilución y removiendo los alérgenos y los mediadores inflamatorios de la superficie ocular. Ya dentro del tratamiento farmacológico, entonces están incluidos medicamentos tópicos como los estabilizadores del mastocito, agentes de acción dual, los corticosteroides y inmunomoduladores como la ciclosporina y el tacrolimus. Otras opciones son los antihistamínicos orales, los esteroides nasales, la inmunoterapia alérgeno específica y el omalizumab en casos graves y refractarios al tratamiento convencional. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico tópico es importante tener en cuenta las características de las presentaciones oftalmológicas. La mayoría de dispensadores oftalmológicos entregan gotas de 50 microlitros. De estos 50 microlitros, el 20% del volumen es retenido en el saco conjuntival y este desaparece rápidamente en el transcurso de 5 minutos mediante el drenaje a través del conducto nasolacrimal. El medicamento necesita entonces absorberse en la región conjuntival mediante la vasculatura, pasando de esta forma a nivel sistémico. Tenemos los estabilizadores del mastocito, dentro de ellos están incluidos el nedocromil, el cromoglicato de sodio, la lodoxamida y el ácido espaglúmico. Aún no se conoce muy bien el mecanismo de acción de estos medicamentos, pero se observa que previenen la degranulación del mastocito, dado que estabilizan la membrana de este. Como inconveniente,
requieren una administración frecuente y esto dificulta la adherencia al tratamiento. Como efecto secundario se ha observado que algunos pacientes reportan cefalea y sensación de quemazón. Son categorías en el embarazo y están aprobados para su uso en mayores de 2 años en una dosis que va de 1 a 2 gotas en cada ojo 4 veces al día. Acá les muestro como ejemplo el ácido espaglúmico que viene al 4.9% y el cromoglicato de sodio al 4%. Los agentes de acción dual son medicamentos que son antagonistas competitivos del receptor de histamina H1 o pueden actuar también en los demás receptores de histamina y además son estabilizadores de la membrana del mastocito. Ellos además ayudan a prevenir la infiltración de eosinófilos y dentro de esta categoría tenemos incluidos la olopatadina, el ketotifeno, la celastina, la epinastina, la bepotastina y la alcaftadina. Ahora vamos a hablar algunas características de cada uno de ellos. Entonces iniciamos con la olopatadina. Este es un antagonista selectivo H1 y es estabilizador de la membrana del mastocito. Tenemos disponible la presentación al 0.1% que está aprobado para su uso en mayores de 3 años y con una dosis de 1 a 2 gotas en cada ojo hasta 4 veces al día. La lopatadina al 0.2% está aprobado para mayores de 3 años a una dosis de 1 gota en cada ojo 1 vez al día y como efectos secundarios se han descrito la presentación de cefalea en hasta el 7% de los pacientes y son categoría C en el embarazo. Recientemente se ha venido utilizando también la olopatadina al 0.7% y un estudio se comparó con la olopatadina al 0.2% y demostró que tiene una eficacia superior en términos de prurito ocular, enrojecimiento y quemosis. Algunos autores consideran que en un futuro este podría ser considerado el tratamiento de elección en la conjuntitis alérgica estacional o en la perenne. Otro medicamento disponible es la epinastina, que viene al 0.05%, está aprobado en mayores de 3 años y se utiliza una dosis de 1 gota en cada ojo 2 veces al día. También es categoría C en el embarazo y como efectos secundarios se ha reportado síntomas similares al resfriado hasta en el 10% de los pacientes. Está también la bepotastina en una presentación al 1.5%, también aprobado en mayores de 3 años de edad y se utiliza en una dosis de 1 gota en cada ojo 2 veces al día. Como efecto secundario se ha reportado cefalea y es también categoría C en el embarazo. Está también la alcaftadina en una presentación al 0.25%. Es un agonista inverso de los receptores de histamina H1, H2 y H4 y por su acción en el receptor H4 inhibe la respuesta mediada por linfocitos Th2 y además se ha encontrado que previene la disrupción de proteínas de unión estrecha a nivel conjuntival. Está aprobado en pacientes mayores de 3 años en una dosis de 1 a 2 gotas en cada ojo 1 vez al día. Como efecto secundario se ha reportado irritación, quemazón y enrojecimiento en menos del 4% de los pacientes y este es el único agente oftálmico antialérgico que es categoría B en el embarazo. Entonces la olopatadina al 0.2% y la alcaftadina al 0.25% hasta el momento son los únicos agentes duales aprobados para administración 1 vez al día. Los corticosteroides tópicos son quizá los agentes que logran mayor impacto como antiinflamatorios. Ellos trabajan tanto en blancos moleculares como celulares y su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la fosfolipasa A, que esto finalmente se traduce en una inhibición de las prostaglandinas y los leucotrienos derivados del ácido araquidónico. Ellos inhiben la proliferación de mastocitos, también logran una disminución de los eosinófilos, dado que inducen apoptosis y también provocan destrucción fagocítica de ellos. También disminuyen la expresión de receptores de histamina y estos altos efectos inflamatorios son a un alto costo de efectos secundarios. Dentro de ellos quizá el más importante es el incremento en la presión intraocular. Se ha observado que en 6% de los pacientes se presenta incremento de la presión intraocular luego de 6 semanas de tratamiento con dexametasona tópica.
y son especialmente susceptibles a este efecto secundario aquellos pacientes que tengan glaucoma previo o que tengan un antecedente familiar de glaucoma. Y por lo general, los esteroides de mayor potencia producen un mayor incremento de la presión intraocular. El mecanismo por el cual se da este efecto se cree que es porque los esteroides generan un depósito de mucopolisacáridos en la red trabecular y esto causa que el flujo de salida acuoso del ojo se reduzca. Es por esto que los corticosteroides idealmente deben ser prescritos por un oftalmólogo y es solo indicados en presentaciones graves o cuando la terapia convencional ha fallado. Quien prescribe estos medicamentos debe estar en la capacidad de detectar las complicaciones derivadas de estos, como el herpes, la presentación de catarata subcapsular o el incremento de la presión intraocular. Es importante tener en cuenta que en pacientes pediátricos ellos son más propensos a presentar una elevación abrupta y aguda de la presión intraocular, por eso hay que ser más cautelosos. Y se recomienda hacer un desmonte progresivo de estos medicamentos y para esto se recomienda disminuir en no más de la mitad de la dosis anterior cada semana, dado que si se hace una suspensión abrupta se puede producir inflamación de rebote o una insuficiencia adrenal debido al bloqueo del eje hipotálamo-hipófisis adrenal que pueden generar los esteroides a nivel sistémico. Dados todos estos efectos secundarios, se ha intentado buscar un esteroide que tenga un mejor perfil de seguridad. Y quizá dentro de estos vale la pena mencionar los esteroides. La mayoría de esteroides oftálmicos tienen un grupo cetona en la posición C20 y este grupo se ha relacionado con la generación de cataratas con el uso prolongado de estos medicamentos. Entonces, en los esteroides lo que se realiza es se hace una modificación en esta posición 20 y en vez de la cetona se introduce un grupo éster. Y esto permite que cuando el medicamento sea metabolizado se genere un metabolito inactivo, que en este caso sería el ácido carboxílico. Con esto se asegura que sea una hidrólisis predecible a un metabolito inactivo con una absorción sistémica reducida. En un estudio que incluyó 159 pacientes que utilizaron loteprednol una vez al día por más de un año, se encontró que no había presentación de opacificación subcapsular y tampoco un incremento de la presión intraocular en más de 4 milímetros de mercurio. Entonces tenemos el loteprednol que viene en presentaciones al 0.2 y 0.5% y está aprobado para mayores de 3 años en una dosis que va de 1 a 2 gotas en cada ojo, 2 a 4 veces al día. Como efecto secundario se ha reportado cefalea hasta en el 10% de pacientes y es categoría C en el embarazo. Ahora vamos a hablar de los inmunomoduladores. Dentro de estos está la ciclosporina A y el tacrolimus. Ellos funcionan como ahorradores de esteroides y su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la activación de células T e inhibición de la liberación de mediadores dependientes de inmunoglobulina E y de citoquinas de mastocitos y otras células relacionadas. La ciclosporina A la tenemos disponible en nuestro medio como presentación comercial al 0.05 y al 0.1%. Ya para las presentaciones al 1 y al 2% es necesario mandarlas a preparar de forma magistral. Es un medicamento que es efectivo y bien tolerado para el tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal. Ellos disminuyen de forma significativa la proteína catiónica del eosinófilo luego de 4 semanas de tratamiento y en estudios donde se ha utilizado de forma prolongada no se observaron cambios en la función renal ni enzimas hepáticas luego de 7 años de tratamiento. Como inconveniente tiene que generan sensación de quemazón y esto va relacionado con el tipo de vehículo que se utiliza para el medicamento, que usualmente es aceite de oliva o de ricino. Sin embargo, en las concentraciones menores del 0.05 y 0.1 este efecto secundario es menor y esto dificulta la adherencia al tratamiento. El tacrolimus en nuestro medio lo tenemos como ungüento al 0.03 y 0.1%. Este tiene un potente efecto inmunosupresor. En estudios in vitro se ha visto que inhibe la activación de células T y es 100 veces más potente que la ciclosporina A.
Es útil en pacientes con queratoconjuntitis vernal y queratoconjuntitis atópica y tiene como efecto secundario que puede presentarse irritación ocular leve hasta en el 42.9% de los pacientes. Acá les traigo un estudio publicado en el año 2017, es un estudio hindú. El objetivo de los autores fue evaluar la eficacia y seguridad de la ciclosporina al 0.05% y el tacrolimus al 0.03% como primera línea de tratamiento en queratoconjuntitis vernal. El seguimiento total fue de 8 semanas y la duración del periodo de tratamiento fue de 6 semanas. Ellos querían además comparar su efectividad relativa en la menor concentración disponible y se trata de un estudio doble ciego aleatorizado placebo controlado. Para calificar los signos y síntomas, ellos utilizaron el sistema de puntuación de Blake. Acá en esta tabla podemos observar las características de los pacientes. Se incluyeron en total 32 pacientes y de ellos 28 eran hombres. La forma más común de queratoconjuntitis fue la tarsal, que afectó a 24 pacientes, o sea un 75%. En cuanto a la puntuación de síntomas basales en el grupo de tacrolimus y de ciclosporina, no hubo diferencia significativa en ninguno de los dos grupos, igual que en la puntuación de signos. Acá en la puntuación de síntomas se observa que hay una diferencia estadísticamente significativa a partir de la cuarta semana de tratamiento en el grupo de tacrolimus. Y en la ciclosporina también. Sin embargo, comparando ambos grupos no hay diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las semanas de tratamiento. Acá en la gráfica podemos ver cómo va mejorando la puntuación de síntomas hasta las 6 semanas. Acá se suspendió el tratamiento y se observa que hay una recaída rápida en los síntomas nuevamente. De una forma similar, en la puntuación de signos, a las 6 semanas se ve una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la puntuación de signos basal, tanto en el grupo de tacrolimus como en el de ciclosporina. Sin embargo, comparando tacrolimus versus ciclosporina, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Acá en esta gráfica se observa también cómo la puntuación de signos va disminuyendo progresivamente durante las 6 semanas de tratamiento, pero al suspender el tratamiento nuevamente reaparecen los signos tempranamente. Entonces los autores concluyen que nuestro estudio sugiere que tanto el tacrolimus como la ciclosporina tienen igual potencial para ser utilizados como primera línea de tratamiento en queratoconjuntitis vernal, y hacen falta estudios con respecto a la concentración del medicamento necesaria para el mantenimiento en la fase de remisión. Otros agentes que pueden ser utilizados son los antihistamínicos orales. Sin embargo, estudios aleatorizados han demostrado que los síntomas oculares se alivian con mayor rapidez y eficacia por los antihistamínicos tópicos. Además, especialmente con los antihistamínicos orales de primera generación, se pueden exacerbar la sequedad ocular. Se podría utilizar entonces como terapia adjunta en pacientes que concomitantemente tengan rinitis. Los esteroides nasales se ha observado que también mejoran los síntomas oculares. Se han propuesto 3 mecanismos por los cuales los corticosteroides nasales puedan mejorar los síntomas oculares, y es que el corticosteroide entra al ojo mediante el conducto nasolacrimal, o que la inflamación disminuida del conducto nasolacrimal permite que haya un mejor drenaje de los alergenos, y finalmente que la inflamación nasal disminuida por el esteroide nasal normaliza el exceso de la actividad neural refleja que ocurre durante las reacciones alérgicas. En pacientes con rinoconjuntivitis se ha utilizado la inmunoterapia alergeno-específica. En nuestro servicio se publicó este estudio en el año 2013 en la revista Alergia México y evaluaba la efectividad de la inmunoterapia con alergenos en pacientes con queratoconjuntitis vernal. Fue un estudio retrospectivo, descriptivo, incluyó 28 pacientes con queratoconjuntitis vernal que estaban sensibilizados a ácaros. En el estudio se evaluaron factores relacionados con la seguridad de la inmunoterapia subcutánea, su repercusión en el uso de medicamentos oftálmicos y en la respuesta clínica objetiva y percepción de cambio de síntomas. Estas son las características de los pacientes. Se incluyeron en total 28 pacientes.
De ellos, el 21 eran hombres y 7 eran mujeres, con una edad promedio de 11 años que iba de 3 a 20 años. Acá en esta gráfica podemos observar los medicamentos que utilizaban los pacientes antes de iniciar la inmunoterapia y al finalizar la misma, y se observa como hay una reducción importante en el uso de medicamentos. Y en esta se evalúa la percepción de uso de medicamentos, la percepción de síntomas y los hallazgos al examen ocular. Y se observa que en el uso de medicamentos hubo una mejoría del 71%, en el examen ocular del 68% y en la reducción de síntomas de un 89%. En el año 2011, el doctor Moisés Calderón realizó una revisión sistemática con metaanálisis evaluando la inmunoterapia en pacientes con conjuntitis alérgica y rinoconjuntitis alérgica. Y ellos reportan que una mejoría en la puntuación de síntomas oculares. Este año fue publicado una revisión sistemática realizada en la China, donde se evaluaba la inmunoterapia sublingual, pero esta vez solo en población pediátrica con conjuntitis alérgica. El objetivo fue determinar la efectividad de la inmunoterapia sublingual en el tratamiento de conjuntitis alérgica pediátrica. Se incluyeron 13 ensayos clínicos aleatorizados, con un total de 1.592 pacientes con conjuntitis alérgica o rinoconjuntitis alérgica, con una edad que iba de 3 a 18 años, y el periodo de tiempo estudiado iba desde 3 a 32 meses. 10 de los estudios utilizaron la inmunoterapia sublingual en presentación de gotas y 3 de ellos la presentación en tabletas sublinguales. En esta gráfica podemos ver el análisis de resultados con respecto a la puntuación de síntomas oculares. Para el análisis estadístico ellos utilizaron la diferencia estandarizada media y se observa que el resultado fue en favor de la inmunoterapia alergeno específica, mejorando la puntuación de síntomas oculares de manera estadísticamente significativa. Aunque es importante tener en cuenta que la heterogeneidad entre los estudios fue moderada. Luego hicieron un análisis de subgrupos y se observó que la diferencia era estadísticamente significativa solo para la presentación en tabletas de la inmunoterapia sublingual y solo para granos de polen. En cuanto a la omalizumab, este se ha utilizado en casos de enfermedad alérgica ocular grave y en las que usualmente son refractarios al tratamiento convencional. El primer ensayo clínico fue publicado en el año 2005 por la doctora Patricia Williams. Fue un ensayo clínico abierto, fue muy pequeño, incluyó solo 3 pacientes con queratoconjuntitis vernal y 3 pacientes con queratoconjuntitis atópica. Todos los pacientes estaban sensibilizados a algún aro alergeno y tenían concomitantemente asma, y se les formuló omalizumab 2 veces al mes. Todos los pacientes presentaron mejoría de los síntomas oculares y pudieron disminuir el uso de esteroides tópicos y orales. Luego de esto se han publicado varios reportes de caso. En el año 2010 Taileb presentó este reporte de caso. En el año 2012 nuestro grupo reportó también un caso de un joven con queratoconjuntitis vernal que fue tratado con omalizumab y tuvo una respuesta exitosa. En el año 2015 se presentó otro reporte de caso. Igual en el año 2016 Enrico Heffler presentó este otro, y finalmente también se presentó una serie de casos en el que se incluyeron 4 pacientes. 3 de ellos tuvieron buena respuesta al omalizumab y uno de ellos no tuvo buena respuesta. Este año presentamos un reporte de caso de nuestro servicio. Fue publicado en la revista Alergia México. Se trata de una joven que empezó con síntomas oculares desde los 7 años de edad y venía siendo manejada por el oftalmólogo. Había recibido múltiples tratamientos, entre ellos ciclos cortos de corticosteroides y también tratamiento con ciclosporina oftálmica sin ningún tipo de mejoría. Entonces fue remitida a nuestro servicio por el oftalmólogo, dado que venía presentando glaucoma y él estaba buscando otra opción de tratamiento.
Entonces se definió el inicio de manejo con omalizumab. Inicialmente se le dio una dosis de 225 miligramos quincenales y se observó una reducción de los síntomas en la escala visual análoga. Acá se inició el omalizumab por primera vez y se vio la mejoría en la escala de síntomas. Sin embargo, por problemas con su aseguradora, ella tenía dificultades en la adherencia al tratamiento con omalizumab y cada vez que lo suspendía presentaba recaída de los síntomas. Entonces lo interesante de este reporte de caso es que se ve la relación temporal entre la mejoría de los síntomas y la aplicación del omalizumab. Hay otros agentes en fase preclínica y otros blancos potenciales en la fisiopatología de la conjuntitis alérgica que podrían ser blancos terapéuticos. Dentro de ellos está la interleuquina 5, medicamentos diseñados para bloquear esta, está el mepolizumab, el reldizumab, pero aún no hay estudios específicos en conjuntitis alérgica. Está también la interleuquina 4 e interleuquina 13. Biológicos para estos están el dupilumab y el pitraquirra, pero tampoco hay estudios relacionados con esto. Otros blancos potenciales son la interleuquina 31, la interleuquina 33. En fase preclínica están los inhibidores de la Janus quinasa, que esta molécula participa en la vía de señalización de la interleuquina 4 e impacta la respuesta de fase tardía alérgica. Medicamentos dentro de este está el tofacitinib tópico, está en fase 2 de estudio, en fase preclínica. Están también los agonistas selectivos del receptor de glucocorticoides. Ellos reducen la expresión de CCL5. Dentro de estos está el mapracorat. Y finalmente otro blanco que sería potencial es la linfopoyetina estromaltímica. Ya para concluir, traigo este esquema de tratamiento que propone el documento de consenso de alergia ocular publicado en el año 2015. En ellos, de acuerdo a la gravedad de síntomas, se define el tratamiento. Acá en la base siempre es importante evitar los alérgenos e irritantes, y en el caso que el paciente tenga asociado rinitis se debe considerar el tratamiento guiado de acuerdo a las guías AREA. Entonces, si es una conjuntitis alérgica leve, se deben prescribir lubricantes oculares, compresas frías y antihistamínicos tópicos o estabilizadores de la membrana del mastocito. Se debe revisar el paciente 4 semanas después del tratamiento. Si no se logra el control de síntomas, se debe escalar el tratamiento. Si se logra control, se debe mantener hasta que resuelvan los síntomas. Si se trata de una conjuntitis moderada grave o leve a moderada, se deben indicar los agentes de acción dual. Se revisa al paciente 4 semanas después. Si no se logra control de síntomas, se escala el tratamiento, y si se logra el control, entonces se mantiene el tratamiento por 4 semanas más. Y en casos de conjuntitis alérgica grave, entonces se indicarían los corticosteroides tópicos oculares y agentes de acción dual, y se revisaría al paciente 2 semanas después. Si no se logra control, se debe replantear el diagnóstico. Y si se logra el control, se deben reducir los corticosteroides tópicos cada 3 días hasta lograr su suspensión y luego escalar el tratamiento. En pacientes con conjuntitis moderada a grave o grave, se debe considerar la inmunoterapia alérgeno específica. Entonces, como conclusiones, los agentes de acción dual han demostrado ser eficaces y deben considerarse el tratamiento de elección. La inmunoterapia parece ser efectiva en alergia ocular. La heterogeneidad entre los estudios y el escaso tamaño de muestra de la mayoría de ellos es una limitante en la evidencia actual, y el omalizumab podría ser considerado en casos graves de alergia ocular refractarios al tratamiento convencional. Muchas gracias por su atención.